porque nuestra humanidad es el poder que nos volverá a juntar. Sí se puede vencer el COVID-19. Seamos más humanos. UCIMED. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba@gmail.com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos acá para vos. Nuestro hotel te recibe con las puertas abiertas, ya sea que busques desconectarte en una de nuestras habitaciones o disfrutar de la mejor gastronomía en The Market o Now. En el Inter te esperamos. Operamos bajo todas las medidas de prevención para que tu experiencia con nosotros sea grata y memorable. Hotel Real Intercontinental. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, aquí por CRC 89.1 Radio. Democratización de la innovación. Saludos para todos. Bueno, en la recta final de abril y nos llega con buenas noticias, inmejorables noticias podríamos decirlo más bien. Vemos como una curva cada vez más la hemos ido controlando, pero eso no debe ser motivo de confiarnos. A este enemigo silencioso, el cual ha arrodillado a todas las economías del orbe, a un país tan chiquitito como a Costa Rica, pero intensivo en conocimiento, no lo ha logrado. Si bien ha tenido repercusiones en el ámbito socioeconómico, a nivel del desempleo, a nivel del parque empresarial, creemos que podemos recuperarnos. Y eso no nos cabe la menor duda que va a ser a través de la ciencia, de la investigación y de la innovación. Duele en lo personal las pérdidas que hemos vivido de estos compatriotas. No son números, son seres humanos que han perdido este caminar por este mundo y han dejado una huella en sus familias, a quienes les dejamos nuestro más sentido pésame. Voy a tomarme unos 30 segundos para hacer una breve reflexión sobre lo que está aconteciendo en la Caja del Seguro Costarricense Social. Ese sistema de salud que ha demostrado con esta tropa de generales, de tenientes, de guerreros, guerreras, en todos los ámbitos, demostrado que ha podido contener este enemigo, el cual en otros países ha tenido una trascendencia, muertes, pánico, miedo, pero aquí, una vez más, la academia y nuestro conglomerado de profesionales en el campo de la salud han sacado la tarea adelante. Por eso no podemos permitir decir que no hay plata si no generamos creatividad e innovación. Y óigame bien, y así lo digo con toda la pasión desde lo más profundo de mi corazón. Ese Estado benefactor que fue construido por nuestros abuelos, que fue construido por visionarios de este país, no podemos dejarlo permitir y decir, no hay plata porque no hay plata. ¿Cuáles son las soluciones que se van a plantear? Planteemos soluciones, no dejemos de plantear soluciones. Y este programa se va a seguir abocando a ello. El conocimiento para ser transformado y con ello transformar a otros. Pero bueno, eso en las próximas semanas nos dedicaremos arduamente
con una serie de profesionales y expertos en la materia, y óigame bien, no los mismos de siempre, a proponer. Entonces lo invito a seguirnos en las redes sociales para tal motivo. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, por sus siglas en inglés, el MIT, recientemente publica una noticia que merece unas consideraciones importantes. De cara a finalizar esta guerra con el coronavirus, ha cambiado nuestra forma de convivir, de trabajar, ha cambiado nuestra forma de socializar, de comprar, de administrar nuestro sistema de salud, ese sistema de salud que hoy por hoy nos pone ejemplo del mundo. Nuestro sistema de telecomunicaciones nos pone en el ejemplo del mundo. Nuestro conocimiento nos pone en el ejemplo del mundo. ¿Qué más queremos, Costa Rica, para despertar de que sí se puede, por Dios santo? ¿Qué más necesitamos? Pero ese cambio y esa transformación parte de cada uno de nosotros. Y hoy, con mucho más intensidad, lo voy a decir al unísono, sí se puede, Costa Rica, sí podemos cambiar el rumbo del destino, siempre y cuando tengamos esa voluntad y sobre todo esa gallardía para salir adelante. En estos momentos, varios países están buscando la vacuna contra el coronavirus. En cambio, nosotros hoy, con ese capital intelectual, con esa intensidad de capital que tenemos, estamos buscando soluciones. Si bien se estima que una cura y una aplicación puede durar alrededor de 18 meses, es decir, para finales del 2021, vemos un instituto, Cloromiro Picado, haciendo gala de lo que ha venido haciendo por muchas décadas. Una institucionalidad pública que ha logrado transformar en definitiva al país, y todavía cuestionamos y decimos no hay plata. No puede ser, con todo respeto lo digo para las autoridades de este país, no puede ser. Esto es falta de creatividad, falta de innovación y falta de buscar a tanto talento que se encuentra escondido en este país, que tiene la posibilidad de contribuir. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Realmente estamos dejando que estas personas puedan contribuir. Estamos dejando realmente que se pueda contribuir por otras personas. Señoras y señores, la innovación parte de esa transformación radical y sobre ello parte de buscar a otras personas, confiar en otras personas. Entonces, en este sentido, tanto científico que se ha preparado, y aquí recuerdo uno de los estudios que había hecho en su momento Sid Gallup, donde decía, 2 de cada 3 costarricenses prefieren ir a buscar trabajo afuera. Y este es un momento de reflexión para nuestros gobernantes. ¿Por qué, si tenemos tanto conocimiento, no lo permitimos ejercer? ¿Por qué, si se conforma un grupo de economistas, tienen que ser sobre un mismo cuerpo colegiado, sobre un mismo sector, donde no hay representatividad? ¿O es que acaso no somos un país de solidaridad y de igualdad, que eso es lo que profesamos? El conocimiento no es sinónimo de estar sentado en un trono de Zeus y decir las verdades absolutas, sino también de escuchar. Y por ello hoy vamos a hablar sobre el tema de la comunicación. Asumimos la cuarentena como un estilo de vida. Y lo que estamos viendo de cara al futuro es que ahora las sociedades en general van a tener que adaptarse a periodos de transición hacia la economía, hacia producir, pero también a cuidarse. Y eso es algo que no vamos a poder cambiar. ¿Por qué? Porque es muy probable que tengamos segundas olas. Veamos el caso de Singapur. En su momento se confiaron, detuvieron todos los casos y recientemente se levantó la cuarentena. Los contagios van a continuar, pero dependerá de la estrategia que se diseñe para poder mitigarlo. Y aquí quiero ser vehemente en lo siguiente.
Si la Constitución Política en su artículo 177 dice que en un estado de crisis o en un momento de insolvencia al seguro social o a la salud, el gobierno tiene que honrar las obligaciones. No puede decirse en este momento a los costarricenses y sobre todo a los médicos, a los profesionales en salud, hombres y mujeres que han arriesgado su vida por salvarnos y decir no hay plata. Eso es inaceptable. Esto es inaceptable. Y esto por una falta de buscar otras alternativas, porque lo más sencillo es decir, no se puede. ¿Hasta cuándo, Costa Rica? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? No puede ser posible. No puede ser posible. Vemos cómo en el mundo hay un cambio en el giro de negocio de las cadenas de suministro. Y ahora, ante la escasez de recursos y capacidades, Costa Rica se ve obligado a producir. Veamos el caso de una de las regiones donde hay tanta pobreza y ahora se dispusieron a centralizar sus recursos en temas del agro, en el tema de las necesidades básicas, la ropa, los alimentos, y que esa misma comunidad solo compre ahí. La economía del bien común, o conocida en Latinoamérica como la economía de la solidaridad, tiene que ser puesta sobre la mesa. Ya no es momento de seguir con los egos, con la misma soberbia con la que se ha venido manejando la economía de este país. Y con todo respeto lo manifiesto. Hemos propuesto, hemos planteado soluciones, pero parecemos ser un cirineo, y no solamente este servidor. También hemos visto otros cerineos que han estado en el desierto planteando y planteando incansablemente soluciones, pero ninguna se ha tomado en cuenta. ¿Cómo es esto posible? ¿Hasta cuándo permitiremos que en un estado o en una nación que se ha visto y se ha ejemplificado por su capacidad de proponer, seamos silenciados por el orgullo? No puede ser posible. Con toda honestidad, no puede ser posible. Si estamos carentes de kits de reproducción, ¿por qué no tomamos el ejemplo de lo que ha hecho China con su app, la famosa Corona App? Tenemos una aplicación llamada EDUS, que es un repositorio de información, y aquí desmitifiquemos el uso del Big Data, de la ciencia de los datos, en donde podamos, a través de un brazalete, que éste envíe señales a su celular y pueda estar monitoreando nuestra ubicación geográfica, nuestras condiciones de salud, y sobre eso pueda estar realimentando a la caja del Seguro Social para ir identificando dónde están los conglomerados de mayor posible afectación por esta pandemia. Esta es una solución factible. ¿Cuánto vale un dispositivo, una muñeca? $2, $3. En vez de invertir 1,5 millones, 2 millones, ¿por qué no usamos nuestra capacidad? ¿Por qué no usamos nuestro conocimiento? Aquel que es único, raro, inimitable. ¿Por qué tenemos que seguir con lo que dictan las masas? ¿Y por qué no podemos salirnos de ahí? ¿Por qué? Se lo pregunto, ¿por qué? La comunicación hoy, más que nunca, va a ser imprescindible, acudiendo a fuentes confiables como la de expertos o especialistas en la materia. Y aquí me remonto al caso que está sucediendo en Estados Unidos, donde Donald Trump dice, inyéctese desinfectante, sin un criterio científico. Eso es una burla para nosotros los que estamos en el medio de la ciencia social o de la investigación. Eso es una burla. Pero aquí tiene que haber un lenguaje claro y sencillo para transmitir las cosas, que sea realista, veraz y que sea propositivo, donde podamos contrarrestar esa sensación de temor, de pánico y de ansiedad, y la podamos convertir en nuevas oportunidades. Ante esto, una conclusión, y aquí ya le voy a dar la introducción a nuestro invitado, que ya está por acá, según me dice nuestro compañero Eduardo
conocido como el Chava, nuestro jefe aquí en controles. El miedo es una de las mayores emociones con mayor poder de movilización, pero sobre todo de innovación. Que el miedo no nos paralice para trascender. Si bien hay un riesgo, si bien hay consecuencias, pero es mejor haberlo intentado que no pensar y cuestionarse qué hubiera pasado si no lo hubiera intentado. La gestión de la comunicación en estos momentos de crisis busca, o tiene que buscar en nuestra opinión, acotar el riesgo y ejercer el mayor control posible sobre el conflicto, sus implicaciones, y entre ellos poder ponernos cada vez más cerca al futuro. Los medios de comunicación al final del día son un repositorio de información y de conocimiento. No se vale simplemente estar señalando, no se vale simplemente estar criticando. Y esto es lo que CRC 89.1 en todos sus productores, todos los días, viene haciendo. Pero aquí usted dirá, muy bonito hablar de la casa. Hoy no vamos a hablar de nuestra casa, para evitar ese sesgo cognitivo. Para ello hemos traído a un invitado, un importante invitado. Acá la reacción y la honestidad de nuestros gobiernos, o de los gobiernos del mundo, serán los que marcarán la resolución de esos conflictos. Pero aquí viene un punto. ¿Realmente el gobierno se apoya en los medios de comunicación para gestionar el contenido y lo que nos tiene que decir? ¿O sigue imperando esa barrera de que son inalcanzables? Hemos visto y seguido con atención cómo se han manejado las ruedas de prensa informativas. Discrepamos totalmente, porque no permite la construcción, no permite el cuestionamiento positivo, no permite preguntas en tiempo y forma. Para ello, nuestra frase de hoy, de Richard Branson, un autor que le recomendamos 100%. La comunicación hace que el mundo gire, facilita las conexiones humanas y nos permite aprender, crecer y progresar. No se trata solo de hablar o leer, sino de entender lo que se ha dicho y en algunos casos lo que no se ha dicho. Creo que la comunicación es la habilidad más importante que debe poseer cualquier ser humano. Fieles a nuestra convicción de proponer, construir y sobre todo buscar soluciones, que desde el día 1 ese ha sido nuestro objetivo, soluciones constructivas. Y si usted se siente aludido, pues qué bueno, porque eso lo va a motivar a salirse de su zona de confort. Y para ello, el rol de los medios de comunicación en tiempos de crisis. Voy a permitirme presentar a nuestro invitado del día de hoy. Periodista desde el 2001. Abogado desde el 2010. Vea qué interesante combinación. Apasionado de la economía, las finanzas, el emprendedurismo, la creatividad y la estrategia. Vea qué complemento más bueno. Hoy, con todo el placer del mundo, quisiera darle la más cordial bienvenida a esta que será su casa, siempre, al director ejecutivo de la República, al señor Fabio Parriaguirre. Fabio, un placer tenerte aquí en tu programa Innovus CRC. Muy buenas tardes, Jack. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por la introducción y por todos los adjetivos también calificativos que me diste, pero bueno, es cuestión de ir armando de acciones en general, de ir capacitando lo que se va desarrollando en el mundo
y por supuesto el papel de los medios de comunicación hoy es muy interesante, no solamente desde la parte informativa, sino todo el tema de lo que viene hacia adelante, ¿no? Porque esto es una problemática que no se centra solamente en el tema sanitario de hoy, sino también en lo que viene hacia la economía en los próximos meses y quizás el próximo año. Gracias, Fabio, y muy amable de tu parte de haber aceptado la invitación y estar acá con todos nosotros. Resulta que preparándonos para el programa, leyendo entre otras fuentes de información, llama la atención el último informe del Banco de Desarrollo de América Latina, denominado Las oportunidades de la digitalización en nuestro continente frente al COVID-19. De ahí que para nadie es un secreto que existe una nueva coyuntura económica, social, niveles de desempleo abrumadores, un déficit fiscal que cada vez más nos marca, depende de la acera donde lo veas, una oportunidad o un temor, y un Producto Interno proyectado a menos 3.3 según algunas calificadoras de riesgo y el Banco Mundial, entre otros. Vemos cómo las industrias y las empresas se encuentran en un proceso claro de innovación y de transformación. Algunas han dado, y como lo decimos en la jerga popular, han tirado la toalla y ha sido más fácil despedir, y esto lo digo con propiedad por su incapacidad de innovar y de ver hacia ese futuro, como bien lo decías. Pero así las cosas, surge una primera interrogante para vos. En este momento, ¿cuál es el rol que debe tomar los medios de comunicación para coadyuvar presentando una ventana de soluciones, o debe mantenerse haciendo lo mismo? ¿Qué opina el director ejecutivo de la República? Muy interesante la pregunta, Jack, y realmente creo que todo depende también mucho del tema del estilo que tenga el medio de comunicación, ¿no? Pero si me decís que lo tengo que responder desde una forma donde todo es perfecto, yo diría que los medios de comunicación deberían hoy ser 100% informativos, que debería ser su ADN siempre, ¿no? Dejar de ser tan sensacionalistas, porque obviamente todos estamos muy cercanos a la información, y ser muy precisos de lo que se está diciendo, ¿no? No tratar de hacer más alarmas o tratar de ver cómo se generan más clics, porque hoy el mundo de la información se mide basado en clics, basado en cuántas personas se acercan a tu información, cuántas personas interactúan con tu información, y de ahí hay que ser sinceros. Eso es como una novela, ¿no? En el momento en el que se vuelve más llamativa la información o se vuelve más novelística, la gente tiende a verlo más. Entonces, vemos, por ejemplo, como dijiste ahora en la presentación, el tema de lo del presidente Trump de Estados Unidos, cuando habló del tema de inyectarse desinfectante o cloro, o como lo quieran interpretar. Y claro, las personas, inmediatamente uno llega y hace esa información y todo, y habrá gente que dice qué tonto, o cómo se le ocurre, o dónde está la base científica en eso. Pero también hay gente, como lo conversaba ayer en un grupo de amigos, en Estados Unidos un par de señores se tomaron un desinfectante porque escucharon al presidente de los Estados Unidos decir que lo hicieran para estar sin peligro de este tema del coronavirus, y obviamente los señores están muy delicados en un hospital porque prácticamente se inventaron, ¿verdad? Pero bueno, esto es parte de la información, es parte de ver las cosas, y obviamente las fuentes de información, uno dice, bueno, es un presidente, debería ser una fuente primaria y de mayor entendimiento, y sin catalogar la idea o la base o por qué lo desarrolló. Para un periodista obviamente eso es muy llamativo, pero generar la información por generarla es muy sencillo. Ahora, tratar de generar la información por hacerla sensacionalista o hacerla llamativa,
para la gente y para los clics y para las redes sociales, ¿verdad? Que es donde hay más lo que se llama hoy por hoy fake news o noticias falsas. Es todavía más sencillo aún hacerlo, es una forma de manipular y una forma de desarrollar la información. Entonces, los medios de comunicación, si vos me lo decís y vuelvo a repetirlo, para mí deberían ser 100% informativos y tratar de tener bases científicas en este caso o bases económicas en el tema que creo que es el más preocupante de todo este tema de la pandemia, porque se lo decía a varios amigos, o sea, da lo mismo morirse de coronavirus que morirse de hambre, y el problema es que morirse de hambre es más doloroso porque es más lento y atañe a muchas partes del cuerpo, no solamente a la parte respiratoria o a la parte que te ataca el coronavirus per se. Pero bueno, hay que tener entendimiento de que por eso hay que cuidarse, por eso hay que estar en los hogares y ver qué parte de todo esto va a seguir sucediendo en nuestras economías, principalmente tomando en cuenta, y lo decías también, Costa Rica es un país muy pequeño, que se puede o no ver bastante golpeado por el tema de la pandemia y obviamente post pandemia. Como decían, después de este terremoto viene un tsunami atrás económico fuerte, grande, y la gente lo toma siempre como a son de reírse un poco, ¿verdad? Lo hemos visto con los memes que han salido por el tema de los combustibles o el precio del petróleo en los Estados Unidos con el WTI. Correcto. Y la gente no entiende realmente todo lo que trae atrás un tema como esto, ¿no? O sea, la cantidad de derivados del combustible del petróleo, perdón, que también se vienen atrás. O sea, no es un tema nada más de por qué, como decía un día, me decía un amigo, por qué Recope no aprovecha esta oportunidad y va y compra el montón de petróleo que está baratísimo. Y yo le decía, hoy tenemos un primer problema. O sea, Recope no es una refinadora, por más que eso significa la red, ¿verdad? En su nombre. Nosotros no podemos comprar ese tipo de materia prima, tenemos que comprar ya materia prima refinada y no podemos tomarle ventaja a este tipo de cosas. ¿Bajará el precio? Sí, seguramente que bajará, no será algo increíble como la gente pensaba que debería de serlo, pero bueno, eso es una forma de entender y de ir viendo cómo se va preparando las partes elásticas e inelásticas de la economía. Y bueno, Costa Rica es un país que, a diferencia de los Estados Unidos, nosotros no podemos imprimir colones como locos para hacerle frente al tema económico, hacerle frente al tema de darle dinero a la gente, como si lo puede hacer los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos exportar, si así si así se pudiera decir, no podemos exportar los millones o miles de millones de colones, porque nadie le gusta una moneda débil como el colón. A diferencia de los Estados Unidos, que imprimen sus dólares y simplemente envían todos esos dólares afuera de la economía, y por ende eso no se ve reflejado en la inflación. Y bueno, es un tema bastante llamativo. Acá, sí, seguir, por favor, disculpa. No, decime vos, seguimos aquí en un conversatorio. Ve qué interesante todo lo que esto nos ha dicho, porque eso es conocimiento. Todo eso has podido generar a partir de datos, los has traducido en un entendimiento que te ha permitido dar información y sobre esa información construir un material y un escenario y un teatro mental que te influye para proponer. Pero aquí viene una pregunta, Fabio. ¿El gobierno en conjunto con los medios de comunicación debieran tener una estrategia conjunta en el mejor escenario? Mira, es una excelente pregunta. Si vos, vamos a ver, eso nunca sucede porque sería una forma como de manipular la información de alguna u otra forma, ¿no? Pero sí se ha hecho, y ahí tengo que reconocerlo, por ejemplo, Silvia Ulloa, que es la directora de Ser Hoy, ella fue la que armó la primera acción entre medios de comunicación para hacer el tema de quédate en casa. Entonces vino un movimiento desde ella, que de ahí se pegó también el gobierno y obviamente pegaron ya otros medios de comunicación y se hizo algo más grande, lo cual a mí me parece súper positivo y por supuesto que la República formó parte de ello.
Después vino, y yo creo que lo hemos visto todos en televisión, ¿verdad? Como tanto Repretel como Teletica, como Multimedios, han hecho estas informaciones donde salen todos diciendo gracias, 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 y también haciendo el mismo mensaje de quédate en casa. De alguna u otra forma, eso es un tema de coordinación. Lo que pasa en los medios de comunicación es que todos tenemos estilos y públicos muy diferentes, y tratar de hacer como una única información, por así decirlo, entre todos es un poco complicado, ¿verdad? Y además hay que ser sinceros, o sea, hay tanta competencia que tampoco querés regalar como algún tipo de conocimiento o forma de know-how de cómo desarrollarse el negocio. O sea, todos lo hacemos muy diferente. Habíamos visto como varios medios de comunicación han tenido que hacerle frente al tema financiero, económico que estamos viendo por esta coyuntura, y obviamente se han acogido a la disminución de jornadas laborales, se han acogido a despidos, se han acogido a otro tipo de cosas, y obviamente que no es bonito decirlo. O sea, esto es un tema que es duro, que lo hemos hablado incluso, sí, entre varios directores o entre varios gerentes de medios de comunicación, donde hay que reinventarse, y eso es algo que la comunicación es necesario hacerlo, principalmente entre medios muy tradicionales de este país, ¿no? Y el que no quiera hacerlo, y el que no quiera tratar de reinventarse y de formar de desarrollar nuevas formas de hacer la comunicación, pues se está poniendo la soga al cuello, y en momentos como estos te tambalea más rápido la banca y te ahorcas, ¿no? Porque simplemente la gente no te ve, la gente no te da la razón, o peor de todo, o sea, no tenés la credibilidad llamativa para la gente y para quienes quieren después invertir en tu medio de comunicación. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, sí, el gobierno trata de alguna u otra forma hacer una cercanía, tiene sus chats, todo el mundo conversa sobre ahí, pero a la vez todo el mundo lo critica también, y eso es porque, claro, el gobierno a nivel de comunicación, cada quien tiene su estrategia, y la estrategia del gobierno será la que ellos decidan, y lo verán, si están en una campaña política o no lo están, si están realmente dando una información para el público o no. Ya eso será un poco de raciocinio de cada persona, de tomar en cuenta qué lo están haciendo. Para mi pensar, siento que a veces sí lo toman un poco más político que otra cosa, o por ejemplo, como dice la gente, como es el ministro o el presidente de la caja, el señor Macaya, para responder esas preguntas de los medios de comunicación. Bueno, si supieran que hay un chat donde se hacen más preguntas aún, y a veces simplemente se toman preguntas que vienen ahí dentro del chat y no se les da su contexto, no se les da nada, y claro, en vivo, y en el momento en el que todos estamos sensibles a la información, escuchar una pregunta mala puede recaer en una estupidez, digámoslo así. Entonces, que no necesariamente es culpa del medio de comunicación, sino de quien la filtre y quien la entiende. Así es como lo podemos digámoslo, exacto, digámoslo de esa manera, principalmente porque no le generas el contexto. Ahora, creo que lo que pueden sí hacer los medios de comunicación es juntarse entre todos, y eso es una crítica que yo siempre he hecho. Muy bien. ¿Por qué? Porque es muy bonito y es muy llamativo a nivel de clics, hacer malas noticias, hacer noticias de negativismo, hacer noticias de todo va muy mal, sí, la gente solo lee, lo ve, es llamativo para ellos, pero nadie se centra y decide, demos soluciones, seamos proactivos, tratemos de mandar mensajes positivos. Ve qué interesante lo que está... Pero nadie se centra y lo hace. Ve qué interesante lo que vos mismo estás diciendo, porque esto me lleva a la segunda inquietud que te traía, y la conversación está agarrando un tono riquísimo. Lástima que solo tengamos una hora. Bueno, aquí vamos a negociar con nuestro jefe en controles, pero ya me dijo que vamos a ver. Entonces yo creo que ese vamos a ver es que no, pero si no, habrá un momento 2. Fabio, vos estás diciendo algo que lo hemos traído en el contexto del nuevo ecosistema digital que se está conformando, porque hay un nuevo ecosistema digital que antes no lo teníamos. Lo teníamos muy marcado en el tema de las tecnologías disruptivas hacia el parque empresarial.
más no en la comunicación. Y vos lo ves, nos hemos dado la tarea de hacer un estudio antropológico y sociológico muy fuerte en lo que es el tema de redes sociales. Y con esta cuarentena vemos gente desde bailar, desde expresarse, desde decir, hola, aquí estoy. Hoy me quiero contarles cómo me siento. No por nada, y bien tienen la razón, la Organización Mundial de la Salud cuando dice y expresa una preocupación de los psiquiatras que una de las enfermedades que viene es post-pandemia en la salud mental, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos cómo resulta necesario que las infraestructuras tradicionales se reconviertan, la logística se ha reconvertido, el uso de la energía se ha reconvertido y sobre todo que sean resilientes. Pero aquí viene, en la era digital, los medios de comunicación, más allá de informar, no sé si vas a converger conmigo y aquí me gustaría saber tu opinión, son un medio de integración social, económico y territorial. Ya ha trascendido el papel del medio de comunicación. Si bien cada quien, como lo decías, viene haciendo sus propias estrategias, pero entonces te voy a preguntar, porque lo decías muy bien, ¿cómo deben de adaptarse los medios de comunicación para ser partes de una solución o de aliados estratégicos, ya sea industria, empresa, comunidades, etcétera, para presentar soluciones y de forma paralela continuar con su rol, que es informar? ¿Qué piensas? Muy interesante, Jack, realmente en el último año y medio, digámoslo así, que tengo yo de estar liderando la República, esa ha sido como la tónica. Un tema y como dice también el eslogan de la República, es solución para profesionales. Y aquí debería ser más bien solución para todo el mundo, ¿no? Obviamente tenemos nuestro target, digámoslo así, a quienes estamos dirigidos, y nosotros bien dirigidos a profesionales, y ese seguirá siendo nuestro segmento, pero hay un montón de otros medios de comunicación que deberían seguir siendo esa solución para el resto de los segmentos. O sea, y lo dijiste en la presentación, también soy abogado, y una de las cosas que uno dice cuando es abogado es como cuando se encuentra abogados que dicen, mira, ¿vos qué sos? Y él dice, no, yo le hago a todo, o sea, soy penalista, soy civilista, veo partes comerciales. Los todólogos, decís, los todólogos. Exacto, entonces uno dice, mira, realmente lo que la gente busca es algo que sea más especializado, más que esté más definido y que tenga uno un tipo como de especialización, ¿no? Y es igual en los medios de comunicación, por eso te digo que cada quien tiene como su estrategia y su target al cual llegarle. Sí. ¿Y qué deberían hacer cada uno de estos? Cada uno debería tomar esa parte de soluciones y en vez de estar solamente informando la parte negativa está bien informarla y decir, pasó esto negativo y tal cuestión, porque es parte de lo que se llamaba anteriormente muy fuerte el cuarto poder del Estado, ¿verdad? O Correcto. sea, la comunicación o la prensa per se o el periodismo per se es quien tiene esa fortaleza de llegar y decirle a la gente, hey, mire, administró mal estos dineros públicos, o tomó este poder y trató de mover otro tipo de influencias, este tipo de cosas, que lo cual está bien, hay que hacerlo, pero también a la vez ser proactivo y decir, bueno, cómo no llegar a estos puntos, o por qué se llegó a estos puntos y cómo tratar de que no vuelva a suceder. Recuerdo bien perfectamente el tema, por ejemplo, del famoso cementazo de hace ya que son 3 años ya el cementazo, o 4 años, tal vez. Y recuerdo que todos los medios de comunicación se centraban en lo mismo, ¿no? En estar viendo qué estaba haciendo el pobre Juan Carlos Bolaños, y lo digo ya sin ningún problema porque obviamente está dentro de todo el tema jurídico ya desarrollado. Y después veían otros actores y así los iban hablando, iban viendo qué cosas más malas se iban sacando, porque se vuelve un estilo como novelesco. Y en la comunicación tiene que dejar de ser tan novelesca, tiene que centrarse más en la realidad, tiene que centrarse más en el positivismo, tiene que centrarse más en entenderle a la gente que este tipo de cosas y este tipo de acciones están mal desarrolladas y deben de tener algún tipo de solución hacia la gente. Entonces, ¿qué lo haces? Lo haces proactivo,
lo haces llamativo y además dejas de ser un tema como novelesco en donde la gente está, todo el mundo está centrado en eso. Y hay que ser sinceros, o sea, el ser humano, un amigo una vez me decía que eso es una cuestión de los latinos, y yo le digo, no, eso no es de los latinos, eso es el ser humano. Correcto. Nosotros nos sentamos como en las novelas que van pasando el día a día, pero una semana, 15 días después se nos olvidan. O sea, en este momento, dígame, ¿quién se acuerda del problema en el que estaba metido el Poder Ejecutivo con el tema de la famosa agencia esta exacto? En este momento nadie habla de eso. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque obviamente la pandemia, lo que está sucediendo en la caja, lo que está sucediendo en la parte económica del país, se está armando, ¿verdad? Después, que alguien se acuerda en este momento cómo se polarizó el país en el tema en el tema político también hace 4 años, prácticamente, bueno, no, hace 3 años. Nadie se acuerda en este momento qué pasó o qué no pasó con el matrimonio homosexual, qué pasó con el tema de la píldora del día después, qué pasó, o sea, son cosas que la gente lo va dejando atrás, ¿no? Y no podemos centralizar nuestro país en eso, tenemos realmente que sentarnos y por medio de la comunicación y por medio de estas soluciones hacer que la gente sea más inteligente para entender que hay otro tipo de problemáticas que son más macro y que nos atallen a todos realmente y que atallen a nuestros bolsillos además. Correcto. Al final de cuentas es lo más complicado. O sea, las ideologías y la forma de si está uno a favor o no de ese tipo de cosas no deberían ser los ejes por los cuales elegimos a nuestros administradores. O sea, no puede uno pensar que un presidente llega a ser presidente por un tema social o por un tema de ideología o por un tema, eso no debe ser así. Deben verse los problemas que tiene realmente el país. El tema principal del país en ese momento era el déficit fiscal y sigue siendo el déficit fiscal. Y es el tema económico y cómo hacer crecer a Costa Rica y que todos estemos bien, ahora más con el desempleo. Ayer estábamos en una reunión con varios directores de medios y directores ejecutivos de medios, junto con el señor Román Macaya de la Caja, y hablábamos que para diciembre todavía Costa Rica se aumentaría en 500,000 desempleados. Eso es wow, o sea, estamos hablando que es muchísimo. Casi un 25-22%. Y aquí viene el punto de inflexión. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Bien lo has esgrimido, pero me gustaría que fueras más puntual, por favor. En términos de nueva producción de información y contenidos, lo has dicho muy bien, pasar del sensacionalismo a temas puntuales de solución. Muy bien. Aquí han cambiado los hábitos de consumo, los comportamientos van a cambiar, la economía progresivamente se va a ir reactivando. Pero entonces viene un elemento que me gustaría que habláramos y es el uso de las tecnologías disruptivas. Por ejemplo, la inteligencia artificial, el blockchain, por ejemplo, el tema de el Internet de las cosas, el tema de cómo en este nuevo ecosistema calza los medios de comunicación y cómo pueden pasar de ser un agente informativo a ser un aliado estratégico para el desarrollo. Esa es la pregunta que le tengo hoy, ya en el culmine de la conversación, para el señor Fabio Parraguirre. ¿Qué piensa? Bueno, súper interesante lo que estás indicando realmente, porque hoy por hoy la comunicación se basa 100% en digital. La comunicación es 100% administración de información, de data. La comunicación es tiempo real, la comunicación es lo quiero ya, cuidado no, incluso tratar de descifrar el futuro. Y de ahí obviamente el manejo de lo que vaya a ser el Internet de las cosas, lo que vaya a ser el blockchain, lo que vaya a ser el manejo de Big Data, va a ser súper llamativo, realmente. O sea, se puede casi que predecir un montón de cosas basado en la recolección de información, basado en la recolección de comentarios, de contenidos que estén desarrollándose allá afuera. Y lo que lo hace más llamativo para los medios de comunicación es el manejo de cómo pueden ir accionando
las formas de decir las cosas. Hace 5 años atrás, digámoslo así, fue donde se vino el boom de lo que se llama SEO o SEO, que es la ingeniería de optimizar la información por medio de los buscadores y principalmente, digámoslo, como se tiene que decir, para nadie es un secreto, o sea, Google es el máximo referente en este tema, y por supuesto, quien no maneje su página de información basado en esta ingeniería ya va perdiendo. ¿Por qué? Porque no vas a estar entre las primeras opciones de búsqueda cuando alguien ponga información Costa Rica, o cuando pongan coronavirus Costa Rica, o cuando pongan cualquier cosa y te den los resultados. Entonces ya todo eso está basado un poco en lo que es las nuevas tecnologías y obviamente el tema de optimización. ¿Qué va a pasar con el tema de por ejemplo, de blockchain y con el tema de Big Data? Me imagino que para las próximas elecciones, y ni qué decir, dentro de 6 años más, todavía adelante, digamos, las del 2026. Correcto. Las encuestas podrían hacerse casi que en tiempo real. Así es. Podría desarrollar un montón de informaciones que sean más realistas a la cercanía de las personas, porque al final de cuentas la tecnología debe estar hecha para acercar a la gente, debe estar hecha para facilitarle la vida a la gente, no obviamente para hacerlo menos entendible o hacerlo más enredado. Recuerdo una vez que lo conversaba, por ejemplo, con mi abuelo materno, que él era autodidacta realmente, o sea, mi abuelo se leía las enciclopedias completas, veía un montón de cosas, y él me decía, mi abuelo, digamos, murió hace ya, si no me equivoco, 4, 5 años, 6 años atrás, y él siempre me decía que iba a pensar él, que iba a vivir para ver el crecimiento de lo que fue la radio, la televisión, la telefonía, y luego todo eso se iba a centrar en una cuestión que se llama celular, y se pega todo en el celular, y además una cuestión que se llama internet, que nadie la entiende porque es intangible, y poco a poco así se van generando. Bueno, eso vamos a ir viendo todos nosotros. Hoy tenemos un montón de cuestiones inteligentes en nuestras casas. Así va a ser también el tema de la información. Cada vez va a ser más inteligente, va a ser más rápido, va a ser más corta también. O sea, de alguna u otra forma nos vamos a llenar de mucha información muy corta, a diferencia de antes, que nos llenábamos tal vez de queríamos saber sobre algún tema y lo que hacíamos es que nos leíamos un libro o un compendio de algo y cosas así por el estilo, y duramos mucho tratando de analizar este tipo de informaciones. Hoy no, hoy y mañana será cada vez más corto, más conciso, pero más preciso. Y es algo que los medios de comunicación, obviamente basado en la tecnología, tienen que ser cada vez más, ser más precisos, más precisos, más precisos. Y en el momento en el que dejas de ser preciso, perdés credibilidad y con eso lo perdiste todo. La gente hoy no te da chance de pedir perdón, por decirlo de alguna forma, de decirle, mira, me equivoqué, perdón. No, en el momento en el que te equivocaste, salen 1000 tweets, 1000 posts, 10,000 contenidos en otras cosas donde se mofan del error que tuviste. Y eso es en la información en general, no solamente en los medios de comunicación. O sea, hoy es todo tan pronto y no me lo quiero imaginar ni siquiera mañana, ¿verdad? Cuando seguramente manejemos nuestros celulares, no sé, por lo que se llaman wearables, ya sea, no sé, un lente de contacto o un anteojo o algo que un chip que ya no esté metido ahí donde uno conteste directamente. Todo va tan rápido y es tan increíble que hay que estar preparados a esto y tampoco no cerrarse. O sea, las personas que se cierran a esto, se los va a terminar comiendo, ¿no? La tecnología se lo va a terminar comiendo el tiempo. Sí, sin duda. Y leyendo lo que no se dice, como decía Richard Branson en comunicación, y esto también lo hemos leído en otros autores, en tus palabras vemos a una persona visionaria que es claro, que sabe que tiene que trascender. Y aquí viene una pregunta, porque lo mencionaste varias veces. ¿Llegó el momento para los medios de comunicación de transformar la información en conocimiento de cara al futuro emergente? Por supuesto. Estamos
en un momento en el que la economía del conocimiento debe ser lo prioritario. Y aquí hay que tomar ejemplos de cuestiones comparadas o de países que ya han desarrollado esto, como el caso de, por ejemplo, de Corea del Sur. Correcto. Y se ve muy bien cómo lo ha desarrollado bien Corea del Sur en el tema de la pandemia. Así es. Y lo he hablado un montón de veces con el señor embajador de Corea del Sur acá de Costa Rica, donde él dice la oportunidad que tiene Costa Rica de ser parte de la economía del conocimiento es gigante. Y la verdad uno lo ve. ¿Cuántos países pasan peleando con el tema de no podemos encontrar test, no podemos encontrar esto, hay que ir a ver el tema de los respiradores? Y en Costa Rica más bien tenemos gente diciendo, vamos a empezar a construirlos nosotros, vamos a empezar a desarrollarlos nosotros. Ese es el tema que como país tenemos que generar. Y al final de cuentas, todo este tipo de cosas es lo que se debe de atraer hacia el mundo. ¿Qué hace Costa Rica, por ejemplo, viéndolo ayer con una información que hizo el ICT, que podemos ser uno de los países más llamativos para que la gente empiece a activar el turismo? Por supuesto, eso deberíamos de empezar a hacerlo ya, aunque todavía estemos nosotros en una alerta de pandemia, en un problema sanitario. Deberíamos de decir, somos un país en el que usted puede venir. Corea del Sur, ¿qué hace Corea del Sur? Permite a la gente que llegue, se quedan 10 días de cuarentena, empiezan a revisarlos en esos 10 días, se supone que tuvieron que estar una semana antes también en su país y certificado que no tuvieron síntomas, y ya con base a eso pueden tener una vida normal en Corea, sean inversionistas, sean turistas, sea lo que sea. Bueno, ¿por qué no pensar en algo como eso? No podemos dejar que la economía pare, y eso es algo también dentro de que los medios de comunicación tenemos que generar. O sea, tenemos que generar ese ambiente de positivismo, ese ambiente de reaccionar para que la economía no pare. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a meter, y digámoslo así, ¿por qué si los medios de comunicación empezamos a meter miedo y que la gente sienta miedo? ¿Quién va a querer estar invirtiendo? ¿Quién va a querer estar desarrollando acciones? ¿Quién va a querer estar saliendo de su casa? Sí, se pueden desarrollar protocolos donde la gente tenga todo el cuidado. Y me imagino que el lunes, cuando el señor presidente de la República hable y diga las primeras medidas que se van a tomar, y luego el 4 de mayo en su discurso diga las otras medidas que se van a tomar en la parte económica, me imagino que dará algún tipo de estos. O sea, no somos un país desarrollado, no somos un país que tenemos superávit, no somos un país que tiene todas las de ganar, pero sí tenemos muchas acciones que pueden generar cosas positivas para Costa Rica en adelante. Y es lo primordial que tenemos que ver. Como dicen a veces, no, cuando suena el río hay que saber tomar esos momentos. Y sin duda alguna creo que el país está para tomar esa acción, y por lo menos desde el punto de vista del medio de comunicación que yo represento, la República, estaremos para eso, para dar soluciones, para estar tratando de accionar cosas positivas, de dar mensajes positivos. Y lo primero, estar ahí en la vanguardia de decirle a la gente, hay que continuar, o sea, la vida continúa, no podemos quedarnos en el tema de que nos golpeó muy fuerte, porque a todos nos golpeó muy fuertes, y a los medios de comunicación son uno de los que más les ha golpeado. Claro. Pero tenemos que estar ahí, seguir adelante y ir armando todo este ecosistema que es muy llamativo, y que Costa Rica tiene un potencial gigantesco, tanto en calidad humana como en cuestiones favorables, que la gente de afuera lo ve y lo llama, y hay que tomar esas decisiones. Inmejorables aportaciones. Ahora viene una pregunta, porque si bien los medios de comunicación son repositorios de información y de conocimiento, dependiendo del uso que se haga de esta información, valga la redundancia, ¿cuál debiera ser la integración que se debe tener en este momento coyuntural inmejorable para trascender con la academia? Y te lo digo porque hemos venido promoviendo semana a semana en este programa con una serie de expertos, ministros, gerentes generales de transformación tecnológica, bueno, una serie de personas intensivas en conocimiento, al igual que tu persona, la necesidad de plantear una estrategia de afuera hacia adentro. ¿Qué significa esto? Desde los territorios hacia el GAM. Bien lo dice el Estado de la Nación, previo el tema de la recesión económica, el 85%
de la concentración económica está en el gran área metropolitana. Si acaso entre un 2 y un 5% se contribuye a nivel de las regiones en ese momento al PIB. Ahora habrá que esperar este nuevo informe y ver el apabullante dato. Y si lo comparamos con el petróleo o siquiera el índice de desigualdad del coeficiente de Gini, puede ser todavía más alarmante, pero también más una oportunidad de decir, nos movieron el piso, ahora, ¿qué hacemos? Entonces aquí la pregunta. Los medios de comunicación generan conocimiento, la academia también. ¿Es este el momento de hacer una simbiosis con la academia, Fabio? Yo diría que es algo que siempre debería hacerse, ¿no? Los medios de comunicación junto con la academia debería ser ese tractorcito de mover el tema educativo en todo y que seamos parte de un ecosistema educativo, parte de un ecosistema de valor y parte de un ecosistema donde la gente sienta, todavía le dé más credibilidad a la información, ¿no? Correcto. Es muy diferente a que Fabio Parreguirre se siente y debe una nota de 2 páginas con abridora y foto portada y al final de cuentas nadie dijo absolutamente nada y fue solamente mi opinión, a meter a todos los interesados del tema, los estudiosos, los que han visto, desarrollado, accionado algún tipo de evaluación y eso le da mayor credibilidad a las cosas. Anteriormente y muy anteriormente la academia y los medios de comunicación eran uno prácticamente, siempre muchos estudiosos estaban ahí en los medios de comunicación y formaban parte de la academia y después obviamente se fue ampliando y se fueron haciendo otro tipo de conocimientos y se fueron haciendo un poco menos cercanos, pero para un periodista la academia tiene que ser una fuente primaria en todo momento. Es muy diferente llegar uno y hablarlo por sí solo, aunque conozca el tema, que meterle fuentes de información llamativas, interesantes y oportunas, que le den información veraz y adecuada a todo, y para eso está la academia. Y en este sentido, ¿cómo volver a retomar esos vínculos, Fabio? Son cercanías, realmente yo creo que los vínculos sí existen, o sea, vamos a ver, ¿qué tal vez ha pasado? Que hay temas ideológicos que han cortado algunos vínculos de los medios de comunicación con las academias, y es muy sencillo, y yo lo dije en su momento, o sea, todos los medios de comunicación tienen su estilo, tienen su forma de dar la información, valga la redundancia, y si eso no hace una mancuerna con lo que la academia está diciendo o con la ideología de la academia, pues obviamente hay lejanías. Claro. Pero ¿qué es lo que tiene que darse? Un poco más de entendimiento en el tema de que si todos nos acercamos a la información más adecuada, va a ser más llamativo y más informativo y más apreciable para el público. Y al final de cuentas esto es un tema de educación. Es un tema de darle a la gente una oportunidad de decir, de entender de una fuente primaria, de una fuente llamativa y de una fuente confiable todos los temas. O sea, si yo llego y vos me decís a mí, mira, el Ministerio de Salud no va a dar la cantidad de casos de COVID todos los días en cadena de televisión o por medio de prensa, sino que cada quien tiene que buscarla. Esto sería una locura, ¿no? O sea, habría gente que diría, hoy hubo 5, hoy hubo 10, hoy hubo 15. ¿Por qué? Porque cada quien buscaría su fuente y cada quien le daría su información a como creen que es lo más cercano, sin llegar directamente a la fuente primaria que debería ser el Ministerio de Salud. Pero bueno, por dicha, hay posibilidades que le permiten a uno como medio de comunicación y al resto de los medios de comunicación de tener fuentes primarias en primera instancia y así sucesivamente. Antes de la pandemia o antes de esta crisis y recesión económica se hablaba mucho sobre el concepto de naciones inteligentes. Pasabas de una ciudad inteligente que en su principio fundamental era de ciudadanos inteligentes, tanto en conocimiento como uso de tecnología, aprovechamiento de oportunidades, desarrollo de negocios, ahora una nación más competitiva en vías de desarrollo. Ese es ese futuro emergente que todavía está
Antes algunos veíamos a unos 5 o 10 años, hoy con el coronavirus se nos adelantaron los pronósticos. Será, de nuevo, si bien ya hemos afirmado que toda esta situación es la catapulta que se necesitaba para trascender en muchos aspectos, si bien unos ya lo venían más adelantados en esta maratón que otros, pero lo que a todos nos conviene es que estemos nivelados para poder todos llegar a una meta y a factores de producción más altos y con ende factores económicos más alentadores. Cierro con esta pregunta y quisiera aprovechar esta última intervención tuya también para que me digas unas palabras de aliento para todos aquellos que nos escuchan, de que también los medios de comunicación pueden trascender. Y aquí te digo, en un año, ¿dónde debieran estar los medios de comunicación? Y unas palabras de cierre y con eso terminamos el programa. ¿Qué nos tiene que decir Fabio? Gracias, Jack, realmente por el tiempo y a los que nos han estado escuchando. Yo lo decía ayer con un grupo de amigos abogados con los que estuve compartiendo la noche por la plataforma Zoom, que la verdad me pareció muy interesante. Pero el tema es muy claro y la palabra es como de moda y la palabra es resiliencia, ¿no? O sea, el tema de poder salir adelante después de temas como traumáticos, temas que sean diferentes, temas que sean que no sean como parte de tu día a día y así sucesivamente ir llegando a esa transformación permanente y que la estructura y la manera de uno como ser se mantenga. Creo que eso es elemental para estos momentos y que la gente debería de hacerlo. Lo leía, por ejemplo, también de un astronauta que pasó un año en insulation, como dicen en inglés, guardado, ¿verdad? En la estación espacial. Sí, correcto. Y él decía, uno lo que tiene que hacer es tener como un estado rutinario, pero diferente todos los días, o sea, no meterse como la misma rutina todos los días de me levanto, hago la cama, me baño, tiendo el paño, lavo, como, no, sino tratar de tener diferentes tipos de rutinas día a día y ir desarrollándolas como objetivos. Entonces, prácticamente es lo mismo que deberíamos hacer todos en nuestras vidas y en nuestras empresas. Generar un tema como de objetivos que se pueden ir desarrollando al día a día y estar pensando más hoy en el día a día, ver qué cosas podemos desarrollar en el futuro que sean también llamativas, cambiar lo que estábamos haciendo mal atrás y sabíamos que lo estábamos haciendo mal porque todavía el mundo ya cambió de forma drástica y no tenemos tiempo para seguir haciendo las cosas que estábamos haciendo mal y tomar esto como un tema de reinventarse, de accionar y de posibilitar siempre que sea algo que sea muy llamativo para la gente. Muy bien. Fabio Pareaguirre, director principal de La República. Muchas gracias. Gracias por inspirarnos, gracias por aportar con esta filosofía, ser transformado por el conocimiento para transformar a otros para y por el bien común. Hasta la próxima, amigos, y gracias por seguir acompañándonos en este viaje de la innovación. Finaliza Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, te esperamos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Buen apetito. Así le seguiremos diciendo a nuestros amigos del restaurante El Olivo en La Sabana, con el nuevo horario de atención de lunes a viernes de 12 mediodía a 6 de la tarde, siguiendo las disposiciones actuales de las autoridades de salud. Y si lo preferís, podés llamarnos al 2232-9440 y te llevamos el delicioso sabor